Va. 3, 2, 1. ¿Cómo hacen los directores de escena de las escenas reales? Ay, me encanta porque ahora sí parezco maestra de la era del, ya sabes. Hola, hola. ¿Cómo están? Se van conectando. Ay, los fieles y los leales. Los fieles y los leales están al pendiente. Buenas tardes, René. ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Perdonen ustedes, pero es parte del look hacerse el peinado de esquizo, se llama. El peinado de esquizo. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Ahora sí los leo, mira, a esta distancia ya alcanzo a leer los saludos, no que antes hacía yo. Monse García, saludos. ¿Cómo les va? Mario Rascón. Ay, me siento re importante porque ya traigo mis lentes y a esta distancia los veo muy bien, Buenas noches, ¿cómo les va, gente amada y hermosa? Me da mucho gusto saludarlos. Yo sé que les debía 178,470 minutos de transmisión en vivo y aproximadamente unos 46 videos, 47 para ser exactos, que no he hecho a lo largo de un gran periodo. Lo que a mí regularmente me falla, y ya lo deben de saber, aparte de un tornillo, es la consistencia. Siempre me han pedido que haga transmisiones periódicas, pero primero, un producto que se exhibe demasiado se quema. Ni que fuera un producto. Bueno, poquito porque es bendito, más bien esa es la filosofía, ¿no? Y la otra es que a mí me encanta hacer transmisiones en vivo, pero no quiero sentirme obligada a hacer transmisiones o decir, ¿y ahora de qué estupidez voy a hablar? Porque no tengo nada de qué hablar, entonces me pondré a hablar de X cosa. Entonces, no va por ahí lo mío. Yo les transmito porque me nace, porque me da la gana, porque tengo tiempo, porque estoy de humor, porque quiero contarles algo importante, porque sé que tengo gente muy leal que siempre está esperando mis transmisiones. Entonces, se los agradezco mucho. Ya saben que yo no sigo ningún guión, ni me siento en un banquito y cruzo la pierna, ni transmito desde un determinado foro. Lo hago aquí en cortito, en la casa, su casa, y hoy les quería decir algo. Méndez, ¿por qué estaba de chillón? Ya no alcancé a leer. Hoy les quería decir algo. No sé si se pueden dedicar los videos, pero el video de hoy se lo quiero dedicar a una persona que hoy en día se encuentra aún privado de su libertad. A esa persona se lo quiero dedicar. Y ustedes me van a entender cuando yo les explique por qué. Los abogados llegamos a representar los intereses de los imputados y muchas veces interactuamos con el imputado, pero también interactuamos con la familia, porque al final de cuentas los familiares de los imputados son muchas veces quienes se acercan a nosotros para pedirnos que representemos al imputado, porque confían en nuestro trabajo, porque confían en nosotros, pero aquí es donde viene la cuestión. En algunas ocasiones resulta que esas personas que confían en nuestros servicios, en algún momento puede ser que confíen en nosotros como persona, pero no confíen en la estrategia. A eso me refiero, ¿no? Entonces empezamos a tener diferencias ya sea con el imputado o con la familia. Con el imputado, ¿por qué? Porque el imputado convive con miles de abogados que están adentro del reclusorio. Todos los que están ingresados en los reclusorios saben más de derecho que el abogado que está llevando el asunto. Y en el caso de la familia, porque la familia intenta documentarse
intente informarse y entonces, por ejemplo, se le ocurre irle a preguntar al MP y el MP termina desacreditando al abogado. Se les ocurre irle a preguntar a alguien que trabaja en fiscalía, que les va a decir, no, ni intentes esto, ni intentes lo otro. O se les ocurre ver algunos videos o irles a preguntar a otros abogados, que en este medio muchas veces somos tan egoístas que terminamos desacreditando el trabajo del otro abogado sin conocer a profundidad la estrategia. Entonces, llega un momento en el que uno tiene que tomar la decisión si continuar con una defensa o dejarlo ir. Si regresa es tuyo, si no, nunca lo fue. Entonces, sobre todo por un tema de salud emocional, a veces es muy sano que si los familiares resultan ser más abogados que tú, que decidan con quién quieren llevar la estrategia que ellos están pensando. Y una de las estrategias que más ruido generan es cuando los abogados intentamos plantear un sobreseimiento. Hoy vamos a hablar del sobreseimiento, y el sobreseimiento es un mecanismo por medio del cual tú puedes lograr que un juez se pronuncie sobre el fondo de un asunto, señalando, por ejemplo, que el hecho nunca existió o que habiendo existido el imputado no participó en él. Es decir, este es un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión sin llegar al juicio ni por vía de abreviado ni por vía de ordinario, sino porque no hay mérito para llegar a un juicio. Y este pronunciamiento pues es bastante delicado y pone en jaque a los jueces porque tiene que haber elementos muy sólidos como para que ellos dicten un sobreseimiento. Y por eso no todos los jueces se pronuncian sobre él y prefieren pasarle la estafeta al tribunal de enjuiciamiento o al juez de juicio para que éste decida sobre el fondo de la cuestión, ¿no? En ese tenor, este asunto se lo voy a dedicar el día de hoy a una persona a la que le vamos a llamar Felipe. Este video del día de hoy va dedicado para Felipe, quien hoy está esperando llegar al momento del juicio cuando pudo haberse ido por un sobreseimiento. Eso es lo que voy a decir del caso. Y les voy a platicar el tema del sobreseimiento y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es el sobreseimiento? Pues ya platicamos un poquito que es un mecanismo que tiene el proceso. ¿Qué tal me veo con mis lentes? Sería, ¿no? Es un mecanismo que tiene el proceso por medio del cual el Ministerio Público, el imputado o la defensa se acercan al órgano judicial a efecto de solicitar de un pronunciamiento que termine finiquitando una causa. Ahora bien, vamos a explicar en qué casos y en qué momentos ocurre el sobreseimiento. Una de las preguntas que me hicieron no hace mucho es en qué momento se podía plantear el sobreseimiento, si antes de la audiencia inicial o después de la audiencia inicial. Vamos a explicar esto con este maravilloso recurso que tengo, que son mis dos manitas, porque no tenemos todo el material para hacerlo aquí. Imagínense ustedes que estamos en presencia de una investigación inicial, una investigación que no se ha judicializado y es todo este escenario que ven ustedes de este lado. Durante la investigación, el Ministerio Público encuentra razones para ejercitar la acción penal y esta va a ser la acción penal. El Ministerio Público investiga y cuando hay momento suficiente, ejercita la acción penal. ¿Cómo se ejercita la acción penal? Por citatorio, solicitando que citen al imputado, haciendo el pedimento o la solicitud de una orden de aprehensión, solicitando la orden de aprehensión. En el tercero de los supuestos, solicitando una orden de comparecencia en razón de que incumplió un citatorio, ¿verdad? Y la cuarta opción, que es esta última, que no puedo mover este dedito solo, esta última es cuando una persona es detenida y es puesta a disposición para celebrar la audiencia inicial, que está representada. Entonces, ejercito la acción penal a través de cualquiera de estas vías: citatorio, orden de aprehensión, orden de comparecencia o puesta a disposición en caso de flagrancia, y aquí estoy ejercitando la acción penal.
y acá se cita para presentarse a la audiencia inicial. A este momento se le llama el momento de la judicialización. A partir de acá entra en conocimiento un órgano judicial y esta investigación ha pasado a un estadio de investigación judicializada. Me preguntaban en alguna ocasión, oiga, ¿y antes del ejercicio de la acción penal se puede pedir un sobreseimiento? No. ¿Por qué razón? Porque en todo caso lo que se solicita o lo que se hace es un no ejercicio de la acción penal. El Ministerio Público a su superior le informa que no hay razones para ejercitar la acción penal porque hay causales muy similares a las de sobreseimiento que lo llevan a no ejercitar la acción penal. Es decir, puede ser que el hecho no se cometió, que no exista, que no hay responsabilidad del imputado y entonces decide no ejercitar la acción penal. Entonces, ¿cuándo procede el sobreseimiento? A partir de este momento. A partir de que se ejercitó la acción penal y entramos a la fase de etapa de investigación complementaria que tiene su inicio en la audiencia inicial. ¿Ok? Bien, ahora, una vez que tenemos audiencia inicial, lo que va a ocurrir es que el imputado queda, por ejemplo, que quedara vinculado a proceso por un determinado delito y a partir de ahí se puede pedir el sobreseimiento. ¿Se puede pedir antes de la vinculación a proceso? Sí. Se puede pedir durante el plazo de investigación complementaria. Recuerden ustedes que en la audiencia inicial, al finalizar la audiencia, el Ministerio Público solicita un plazo para continuar su investigación. Ese plazo puede ser de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, hasta los 6 meses que establece el Código Nacional. ¿Durante ese periodo se puede pedir el sobreseimiento? Sí. Ahora, visto desde la práctica, sería recomendable pedir el sobreseimiento durante la investigación complementaria, no en todos los casos. Y vamos a explicar por qué. Una de las decisiones que toma el juzgador en este estadio, pues es entrar a un estudio de fondo del caso. ¿Ok? Por lo tanto, el artículo 327 nos dice cuáles son las causales para un sobreseimiento. Fíjense ustedes. El sobreseimiento procederá, dice, cuando el hecho no se cometió. Y esto me lleva a la reflexión de lo que yo en otras ocasiones he manifestado, que son el caso de las denuncias falsas. Si el Código Nacional me dice que puedo pedir el sobreseimiento cuando el hecho no se cometió, esto implicaría que muchas de las denuncias que se llegan a hacer en el sistema podrían estar haciendo referencia a hechos que jamás existen en el mundo material. Por lo tanto, es falsa aquella afirmación que luego los jueces refieren de que las víctimas no mienten o los niños no mienten, porque si las víctimas no mienten, entonces todos los hechos existirían. Pero bueno, no me voy a enojar tan temprano. Les voy a decir que uno de los supuestos para el sobreseimiento es que el hecho no se cometió. El otro, que el hecho cometido no constituya delito. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos en presencia de una conducta que es social y jurídicamente aprobada y que alguien consideró que iba a iniciar una investigación suponiendo que se trataba de un delito y no lo es. El tercer supuesto, que aparece claramente establecida la inocencia del imputado. Supongamos que hay datos que permiten establecer que el imputado nunca estuvo en ese lugar, aun cuando un hecho haya ocurrido y ese hecho ocurrido constituya delito, podría darse el caso que el imputado ni siquiera estuvo en el lugar o estando en el lugar no tuvo ningún nivel o grado de intervención en el mismo. La siguiente, que el imputado esté exento de responsabilidad penal, y esto por las causas y razones dogmáticas que están establecidas en nuestro sistema. La otra, agotada la investigación, el Ministerio Público determina que no hay elementos suficientes para enderezar o elevar una acusación, ¿no? Insuficiencia de datos lo lleva entonces a desestimar la necesidad de continuar con esta causa penal. La siguiente, si hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. Uno de los motivos establecidos en la ley que extinguen esta acción penal son, por ejemplo, las salidas alternas. Una vez optada por una salida alterna, pues no hay necesidad de continuar con una causa penal, si se ha agotado los requisitos para esa salida alterna. Una ley o reforma posterior derogue el delito, lo que implicaría que aquello que era delito un día
al día siguiente deja de serlo y entonces cabría ese beneficio para que el imputado, para que esa causa se sobreseyera en favor del imputado. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que ya se hubiera dictado sentencia firme, lo que se conoce como la cosa juzgada, la muerte del imputado y algunas otras que disponga la ley, dice el 327. Bueno, ahí tengo las causales de sobreseimiento. Ahora bien, una vez que encuentro una causal, entonces me preparo para hacer el pedido o la solicitud para un sobreseimiento. La primera consideración son los tiempos, ¿cuándo lo voy a plantear? Y para prepararme para ese momento tengo que considerar qué elementos o material probatorio tengo para fundar mi pedido de sobreseimiento. Si yo en la vinculación tenía un determinado cúmulo de datos, como defensa no he abonado, no se han aportado ningún otro después de la vinculación, es difícil que con los mismos datos de prueba el juzgador me pueda conceder un sobreseimiento. Por lo tanto, tiene que deberse a la aparición de nuevos datos que hacen evidente, por utilizar un término, que hacen evidente la causal de sobreseimiento, ¿no? Supongamos que aparece después de la vinculación a proceso, surge un video, y este video muestra claramente que el hecho nunca existió. En ese caso, con ese material videográfico, puedo yo solicitar el sobreseimiento, ¿no? Pero sí tengo que considerar ese aspecto. Yo les decía que en la práctica es muy importante saber en qué momento plantearlo. Si el video es demasiado obvio y contundente, y esto porque lo he platicado con algunos jueces, si el video o el material probatorio es contundente, sí es posible hacer este planteamiento de sobreseimiento en la etapa complementaria de la investigación. Ahora, ¿qué es lo más recomendable? Yo creo, y esta es una opinión personal, yo creo que sería muy útil, porque además te va a servir como base argumentativa, que se haya agotado ese periodo de investigación e incluso su prórroga. Que se haya agotado el tiempo de la investigación e incluso la prórroga. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes elementos para manifestarle al juez que durante la investigación complementaria el Ministerio Público no recolectó mayores datos que aquellos que les hicieron ningún otro acto de investigación durante ese periodo. Pero nosotros por lo menos no menoscabamos esa posibilidad. Una vez que se cerró ese periodo de investigación, la determinación del dato es, si el dato es muy importante, si el dato es muy contundente, yo presento el puro dato. Si el dato es interpretativo, es decir, si lo que se aprecia en el video es suficientemente claro para que con ello sobre y baste, con ese solo video se podría pedir un sobreseimiento. Si el video no es claro y es interpretativo, entonces cabe la posibilidad de, además del material videográfico que se aporta como si fuese una documental, hacerlo acompañar de una prueba pericial, que en este caso, ya sea que lo desahoguemos o lo refiramos como dato, podríamos abonar la opinión de un experto que, habiendo apreciado el video, nos puede establecer si el hecho narrado por la víctima se ve representado en ese material o no. Y en caso de que no se vea representado, entonces podríamos argumentar la fracción primera, que el hecho no se cometió. Si es interpretativo, entonces podría ser que ocurre un hecho dentro de ese material videográfico, pero ese hecho que se aprecia que ocurre no constituye delito alguno, ¿no? O bien que quienes salen en el video no son las personas que refieren las víctimas que les cometieron el hecho, y entonces entraríamos en la fracción tercera, que aparece claramente la inocencia del imputado, porque puede ser que yo tenga un video que represente al imputado en un lugar diverso, o que en el video se aprecie que no corresponden las características físicas de quien aparece en el video cometiendo el hecho con quien está en ese momento detenido, ¿no? Entonces ya analizaríamos la necesidad de un aporte de prueba pericial. Yo siempre insisto en que esto lo tenemos que valorar, porque si el dato es bastante contundente no tendríamos que esperar a que se agote la investigación complementaria. En caso de que sí, debemos de considerarlo. Ahora, caso práctico.
un joven se le acusa de un abuso sexual porque refieren las víctimas que mientras ellas estaban en la calle, él se aproximó, tocó en los glúteos a una de las víctimas, a su vez, al momento de despedirse de la segunda chica, le toca glúteos, senos y vagina. Con posterioridad a la vinculación a proceso, aparece un video de la calle en donde se supone que ocurren estos hechos. Ahora vamos a hablar de dos supuestos. El supuesto en el que se aprecia un video en el que en absoluto no se ve ni al joven ni a las chicas en ese lugar. Ahí podríamos hablar de que el hecho no existe, lo mismo que si aparecieran solamente las jóvenes o solamente él en ese material videográfico. Entonces el hecho nunca ocurrió. La otra cuestión es que el hecho que relatan las víctimas no constituye de ninguna manera delito. Es decir, que las víctimas digan, es que me intentó tocar un glúteo y a mí también me intentó tocar un glúteo, y en el video lo único que se aprecia es que se saludaron. Bueno, sí se ve que hay un hecho, pero ese hecho no constituye delito, ni tampoco el intento de realizar un tocamiento constituiría el delito de abuso sexual que le están atribuyendo al joven. O bien se aprecia en el video que quien está realizando la conducta es alguien que no corresponde a las características físicas, la fisonomía, la estatura del joven que hoy en día se encuentra detenido. Entonces, en ese caso podríamos trabajar con bastantes argumentos el tema del sobreseimiento. Mecánica para solicitar el sobreseimiento. Tenemos dos, dependiendo de quién lo solicite. Muchas veces los defensores tenemos un acercamiento con la Fiscalía porque consideramos que hay herramientas para un sobreseimiento. Platicamos con el fiscal y le decimos que si ha visto los nuevos datos que aparecieron, que si ha valorado la información que se le hizo llegar, y muchas veces es el propio fiscal quien puede pedir el sobreseimiento. Fíjense que el artículo 326 dice que cuando el pedido de sobreseimiento corre por parte del Ministerio Público, no es necesario desarrollar audiencia porque se puede pronunciar el juez sin substanciación. ¿Qué se entiende sin substanciación? Sin debate. ¿Y por qué se puede desarrollar sin audiencia un sobreseimiento cuando es pedido por el Ministerio Público? Fíjense, el 326 dice peticiones diversas a la acusación. Recordemos que el Ministerio Público, una vez que se cierra la investigación complementaria, puede acusar, sobreseer o suspender. Y estas son la suspensión y el sobreseimiento, las dos peticiones diversas a la acusación que puede hacer el Ministerio Público. En estas peticiones diversas a la acusación contempladas en el 326, dice que cuando son peticiones del Ministerio Público, el juez de control resolverá sin sustanciación lo que corresponda, salvo disposición en contrario, o que estime indispensable realizar la audiencia, en cuyo caso convocará a las partes. ¿Por qué no habría audiencia cuando es pedido del Ministerio Público? Porque el Ministerio Público es el que plantea o tiene la pretensión punitiva. Y el pedido de sobreseimiento del Ministerio Público es una forma de desistirse de la pretensión punitiva que el Ministerio Público hasta ese momento tenía. Por lo tanto, no se me ocurre que alguien necesite hacer un debate sobre esto. Es decir, ¿qué defensor querría llevar a debate el sobreseimiento y decir, no, espéreme, yo no estoy de acuerdo en que se sobresea, yo quiero llegar a juicio, salvo algún abogado que quisiera cobrar más por el juicio que por el sobreseimiento, que ese podría ser un caso, pero no es un caso legal. Bueno, este es el supuesto. Cuando es el MP, es sin sustanciación, no se necesita audiencia porque no generaría debate. Pero en el 327 se plantea el supuesto en el que una vez que el órgano judicial recibe la petición para un sobreseimiento, notifica a las partes y cita dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente. Esto obviamente es para el caso de que la petición de sobreseimiento la haga la defensa o la haga el propio imputado con la asistencia de un defensor, porque se entiende que si es a pedido de ellos, la pretensión punitiva sigue vigente y lo más probable es que haya una resistencia por parte del fiscal ante el pedido de sobreseimiento, en cuyo caso, por eso el juez convoca audiencia.
Ahora, convoca audiencia dentro de 24 horas, lo que resulta ser muy inmediato. ¿En razón de qué? De que está en juego, cuando hay un pedido de sobreseimiento, están en juego los derechos de una persona que se presume inocente. Y en la medida en la que se menoscabe lo menos posible ese derecho, ¿verdad? Es que se convoca audiencia lo más pronto posible dentro de las 24 horas. En esa audiencia se abrirá debate, que seguramente lo habrá porque regularmente los ministerios públicos se oponen al pedido de sobreseimiento. Y esto es precisamente lo que quería contarles el día de hoy, dedicado con especial a Barrete, Cajero Elí, Gonzalo Cruz, Perlita Rodríguez, Liz Sánchez, Rangel Trejo. Ay, mi amiga Mona Lisa desde Colima, saludos. Méndez Lourdes. Gusto en ver la maestra nuevamente, me dice Elena. Luis Alberto Sánchez, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, Albertito. Mario Humberto Manzanilla. Melissa, un gusto, un beso. Oigan, ya les había contado, eso ya lo saben. Voy a estar en un congreso, les voy a platicar un chisme. Voy a estar en un congreso en Cancún, 15 de noviembre, en Cancún, en un hotel de playa. No, pero me dijeron que destaque lo académico. Vamos a estar algunos ponentes